3 divinidades extranjeras lograron algo que ninguna plaga, ningún diluvio y ningún fuego caído del cielo había conseguido jamás. Hicieron que Dios se marchara. No atacaron a Israel desde el exterior con ejércitos ni con catástrofes naturales. Se infiltraron desde adentro, lentamente, con una paciencia implacable, de generación en generación, hasta que el corazón de todo un pueblo se transformó sin que nadie llegara a darse cuenta plenamente de lo que estaba ocurriendo. Estas 3 divinidades se llamaban Baal, Asherá y Moloc, y la historia de lo que le hicieron al pueblo elegido es una de las narraciones más perturbadoras e instructivas que la historia religiosa de la humanidad haya producido jamás. Cuando Josué condujo a Israel a través del Jordán alrededor del año 1400 a.C., el pueblo entró en un mundo completamente distinto de todo lo que había conocido hasta entonces. Durante 40 años en el desierto, cada necesidad había sido satisfecha directamente por Dios. El maná caía cada mañana con una regularidad que nunca falló. El agua brotaba de la roca cuando era necesario. Las vestiduras no se desgastaban ni se deterioraban. Ninguno de ellos había plantado jamás una semilla y esperado la lluvia. Ninguno había vivido nunca con la angustia de una cosecha que podía no llegar. Luego cruzaron el Jordán y entraron en Canaán, y el maná se detuvo. El día siguiente a aquel en que comieron por primera vez de los frutos de esa tierra, el milagro cotidiano llegó a su fin de manera definitiva. Por primera vez en toda una generación, Israel se enfrentó a una pregunta que definiría todo lo que seguiría. ¿Qué sucede si las lluvias no llegan? No era una pregunta abstracta ni filosófica. Era una cuestión de supervivencia inmediata, concreta y aterradora. Y el sistema religioso que encontraron en Canaán parecía tener una respuesta precisa, funcional y probada a lo largo de siglos. Era un sistema que los pueblos de esa tierra habían construido específicamente para responder a esa pregunta, y había funcionado durante mucho tiempo con una eficacia que nadie podía ignorar. Existe un detalle fundamental sobre el sistema religioso cananeo que casi nadie menciona, y sin embargo explica todo lo que ocurrió después. Los dioses de Canaán no eran entidades espirituales en el sentido en que hoy entendemos la espiritualidad. Eran potencias económicas, fuerzas que regulaban el mundo material y productivo. Baal ofrecía lluvia. Asherá ofrecía hijos y vientres fecundos. Todo el sistema era transaccional en su estructura más profunda. Realiza el ritual correcto, y el dios entrega el resultado. La religión funcionaba como una póliza de seguro contra la catástrofe natural. Las primas se pagaban en grano, en aceite, en carne, en sangre. Israel no caminó hacia una superstición primitiva. Caminó hacia una teología económica que había funcionado durante siglos y que tenía raíces profundas en la realidad agrícola de esa tierra, y no abandonó a Yahweh para abrazar este sistema. El libro de los jueces registra que Israel servía a Yahweh y a Baal simultáneamente, como si ambas lealtades fueran compatibles y complementarias. Mantenían las fiestas prescritas, sostenían el sacerdocio, observaban los ritos de la ley, y luego, solo para estar seguros, mantenían también los altares locales en las colinas. La lógica sonaba razonable para personas que nunca habían cultivado la tierra y que estaban aterrorizadas por la sequía, pero era espiritualmente catastrófica en todas sus consecuencias. Lo que siguió fue un ciclo que se repitió 7 veces a lo largo de los siglos narrados en el libro de los jueces. Primero la fidelidad, luego el compromiso progresivo, luego la idolatría abierta, luego la opresión por parte de enemigos extranjeros, luego el clamor pidiendo ayuda, luego el rescate divino, luego la fidelidad renovada, y después, otra vez, desde el principio. Pero cada rotación de este ciclo arrastraba más profundo que la anterior.
Lo que comenzaba como un altar a la orilla del camino, en una ladera no se detenía allí. Nunca lo hace. Se desplazaba hacia adentro, lentamente, de generación en generación, hasta que un día estaba dentro del propio templo, en el centro mismo de la vida que el pueblo compartía con su Dios. El primero de los tres dioses es aquel al que la Biblia menciona por nombre más que a cualquier otra divinidad extranjera, más de 90 veces a lo largo de las escrituras hebreas. Su nombre significa simplemente Señor o Amo, y en el mundo del antiguo Canaán ese título pertenecía a la tormenta. Baal, específicamente, Baal-Hadad, era el jinete de las nubes, el comandante de los rayos, el dios que abría el cielo y enviaba la lluvia que hacía crecer todo lo que existía sobre la tierra. En una economía agrícola, donde una sola temporada de lluvias fallida podía significar hambruna masiva y muerte colectiva, Baal no era una curiosidad religiosa. Era un sistema económico completo y experimentado que prometía resultados visibles y medibles. Adorar a Baal era el evangelio de la prosperidad de la antigüedad. Realiza los rituales correctos, mantén los santuarios correctos, y la lluvia llegará. Tus cosechas producirán, tu familia comerá, tus hijos tendrán futuro. Durante siglos este sistema operó a nivel popular. Pequeños santuarios, sacerdotes locales, altares en las colinas dispersos por toda la campiña. Perturbador, persistente, condenado repetidamente por los profetas, pero nunca completamente erradicado. Era el ruido de fondo constante de la vida religiosa de Israel, una tentación siempre presente en los márgenes de la fidelidad al pacto, que ofrecía siempre una alternativa más simple, más visible y más inmediatamente satisfactoria que la invisible fidelidad a Yahweh. Luego, en el año 874 a.C., algo cambió, y lo cambió todo. El rey Acab de Israel se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón. No fue una alianza política que por casualidad incluía una complicación religiosa. Fue una revolución religiosa que utilizó un matrimonio político como su vehículo. Jezabel llegó no como una reina que mantenía tranquilamente su fe privada. Llegó como una misionera con un mandato preciso y una voluntad de hierro. Trajo consigo a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asherá, todos ellos financiados directamente desde el tesoro real. Encargó la construcción de un templo a Baal en la capital Samaria y puso en marcha la ejecución sistemática de los profetas de Yahweh, uno por uno. Por primera vez en la historia de Israel, el culto a Baal no era una práctica popular tolerada en los márgenes de la sociedad. Era política de Estado. Contaba con financiación pública, protección real y un clero institucional organizado y pagado. El campo de juego no se había inclinado, se había invertido por completo. En este momento preciso, apareció un hombre, un profeta de Tisbé, en Galaad, sobre quien el texto bíblico no ofrece casi ninguna información de trasfondo, ni genealogía, ni historia de origen, ni título honorífico. Solo un nombre, Elías, y una declaración solemne que resonó como un trueno. No habría lluvia en Israel sino a su palabra. Pasaron 3 años y medio de silencio seco y absoluto. La sequía que Elías anunció no fue un modesto problema agrícola, fue una crisis a nivel de civilización que afectó a todo el reino. Los cultivos estaban muertos. El ganado moría de sed y hambre. Los arroyos se habían secado. Y cada día de esa sequía era un argumento público contra Baal, el dios de la lluvia que no podía enviar lluvia, el dios de la prosperidad que no había entregado nada de lo que prometía. Cuando Elías convocó finalmente el enfrentamiento en el Monte Carmelo, los términos eran simples y definitivos. 2 altares, 2 sacrificios. El Dios que responde con fuego es el Dios verdadero. Un profeta contra 450. Lo que siguió
No fue un concurso de magia ni una competencia de habilidades sobrenaturales. Fue una audiencia pública de quiebra contra una divinidad falsa. Los profetas de Baal gritaron desde la mañana hasta el mediodía con todas sus fuerzas. Saltaban alrededor del altar en éxtasis desesperado. Se cortaron con espadas y lanzas hasta que la sangre corría por sus brazos. Profetizaron en frenesí hasta el sacrificio de la tarde, y el cielo permaneció en silencio absoluto. Luego Elías reparó el altar roto de Yahweh con 12 piedras, una por cada tribu de una nación que se había fracturado a sí misma, persiguiendo a otros dioses. Cavó una zanja a su alrededor, hizo verter agua sobre el sacrificio, hasta que corrió hacia abajo y llenó la zanja, y rezó una sola oración, medida, directa, sin adornos. El fuego cayó, consumió el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo y el agua en la zanja, sin dejar nada. El pueblo cayó sobre sus rostros en tierra. Los 450 profetas de Baal fueron capturados, y esa misma tarde la lluvia regresó con toda su fuerza. El silencio de Baal se había convertido en un veredicto inapelable. Pero he aquí lo que hace que ese veredicto sea tan devastador de leer en retrospectiva. En el plazo de una generación, el culto a Baal regresó a Israel. Los altares fueron reconstruidos, los santuarios fueron restaurados. El registro arqueológico confirma la persistencia del culto a Baal en Israel durante otro siglo después de Carmelo. Ningún trueno celestial lo revirtió. Ningún milagro sostuvo el impulso del avivamiento más allá de aquella generación. Una y otra vez, Israel eligió la transacción por encima de la relación, la póliza de seguro por encima del pacto, el altar visible por encima del Dios invisible. Baal era ruidoso, Baal era público, Baal operaba a la luz del día, en las colinas, bajo el cielo abierto donde todos podían verlo y sentirlo. La segunda divinidad era completamente diferente en su naturaleza y en su estrategia. Su nombre era Asherá, y no atacó desde la ladera de la colina. Entró directamente en el hogar. Mientras Baal era espectáculo y confrontación abierta, Asherá era silencio y domesticidad, y esa distinción la hacía más peligrosa de las dos a largo plazo, porque lo que entra en el hogar resulta mucho más difícil de erradicar. Asherá era la diosa madre del mundo cananeo, diosa de la fertilidad, de la sexualidad, del mar y de la vida misma en todas sus manifestaciones. Era representada por postes de madera o árboles estilizados plantados junto a los altares, tallados en objetos domésticos, moldeados en pequeñas figurillas de arcilla que los arqueólogos han encontrado por miles en hogares israelitas, y no solo en los cananeos. Su imagen evocaba algo antiguo y profundamente humano: el árbol de la vida, la madre nutricia, la fuente de todas las cosas vivientes. Entraba en los hogares como un consuelo, no como un desafío, no como una alternativa abierta a Yahweh, sino como un complemento silencioso de la fe que ya estaba presente. El libro de Jeremías capta su culto en una escena singular que resulta llamativa precisamente por lo ordinaria que parece. En el capítulo 7, versículo 18, leemos que los niños recogían la leña, los padres encendían el fuego y las mujeres amasaban la harina para hacer tortas para la reina del cielo. Toda la familia junta, participando en una actividad que se había vuelto tan natural como preparar la comida del día. Niños recogiendo leña como harían para cualquier tarea doméstica. Padres encendiendo fuego como lo harían en cualquier mañana ordinaria. Madres en la cocina dando forma a las ofrendas con sus propias manos. No era una práctica marginal llevada a cabo por rebeldes en la oscuridad. Era religión doméstica tejida en los ritmos de la vida familiar cotidiana. Los niños crecían viéndola practicar. La absorbían como algo normal antes de tener edad suficiente para cuestionarla. La transmitían a sus propios hijos sin pensarlo 2 veces, de la misma manera en que cada generación transmite
lo que siempre ha conocido como verdadero y natural. Cuando los estudiosos excavan casas israelitas de la Edad del Hierro y encuentran pequeñas figurillas de terracota de una mujer sosteniendo sus pechos, figurillas casi con certeza asociadas al culto de Asherá, las encuentran no en templos ni en lugares sagrados, sino en cocinas, en despensas, en los rincones de casas ordinarias donde vivía gente ordinaria. Era una fe que había dejado de ser una elección consciente y se había convertido en una suposición incuestionable. En 1975, los arqueólogos que excavaban un sitio llamado Kuntilet Ajrud, en el norte del Sinaí, una remota parada de camino en el desierto que data de aproximadamente el año 800 a.C., descubrieron inscripciones en grandes jarras de cerámica para almacenamiento. Entre ellas había una frase que los estudiosos han debatido desde entonces, sin llegar a un consenso definitivo. Escrita en hebreo antiguo por israelitas, decía lo siguiente: «Te bendigo por Yahweh de Samaria y su Asherá, la Asherá de Yahweh». Escrita no por cananeos, no por paganos que nunca habían conocido al Dios de Israel, sino por israelitas que simplemente, con el tiempo, generación por generación, hogar por hogar, habían injertado a la diosa madre en su comprensión del propio Dios. En su mente, Asherá no era una rival de Yahweh, era su esposa, su complemento necesario, la diosa responsable de la concepción, del parto seguro, del llanto de un recién nacido en la noche. Donde Yahweh gobernaba los cielos y el pacto, Asherá gobernaba el vientre materno y el misterio de la vida. No lo habían abandonado, lo habían completado según su propia conveniencia. Le habían dado al Dios de Israel una consorte, suavizado sus aristas más duras, domesticado sus celos, hecho más cómodo vivir con él día a día. No cometieron idolatría en el sentido convencional del término. Cometieron un robo de identidad contra el Todopoderoso, remodelándolo según su propia conveniencia emocional y religiosa, hasta dejarlo irreconocible. Pero el momento más perturbador de toda la historia del culto de Asherá en Israel no proviene de un yacimiento arqueológico en el Sinaí. Proviene de un solo versículo del segundo libro de los Reyes. El rey Manasés, que gobernó Judá durante 55 años, el reinado más largo de cualquier rey en la línea davídica, colocó una imagen tallada de Asherá dentro del Santísimo. Para entender lo que eso significa, hay que entender qué era esa habitación y qué representaba. El Santísimo no era simplemente la habitación más importante del templo, era la coordenada física más sagrada de toda la tierra. El único objeto que contenía era el Arca de la Alianza, recubierta de oro, coronada por el propiciatorio, flanqueada por 2 querubines dorados, cuyas alas se extendían la una hacia la otra. Nadie entraba en esa habitación, ni el rey, ni los sacerdotes ordinarios, ni los levitas de ningún rango. Solo un hombre tenía el derecho de acceso, el sumo sacerdote, y entraba únicamente una vez al año, en el día de la expiación, después de días de purificación ritual, llevando sangre e incienso, moviéndose en una secuencia precisa e inamovible. Sabía que una sola desviación del orden, un solo error de procedimiento, un pecado no confesado, un pensamiento impuro, podía significar que no saldría caminando. Las campanillas en el dobladillo de su vestidura no eran decoración. Eran una señal para los sacerdotes que esperaban afuera. Mientras las campanillas sonaban, seguía con vida y la presencia divina lo toleraba. En esa habitación específica y en ninguna otra, Manasés colocó la imagen tallada de Asherá y permaneció allí durante 55 años sin ser retirada. Durante 55 años, cada sumo sacerdote que entraba en el día de la expiación se acercaba al propiciatorio, al lugar de la presencia de Dios, con un ídolo de fertilidad cananeo de pie en la misma sala.
Durante 55 años, el espacio más sagrado del mundo fue compartido entre el Dios de Israel y la diosa que Israel había decidido que era su esposa. Durante 55 años, Dios compartió su habitación con una mentira enorme y deliberada, y el templo siguió en pie. El sacerdocio continuó, los sacrificios se ofrecían, las fiestas se observaban. Desde fuera, la religión de Israel parecía completamente intacta, pero había una persona que todavía no había nacido, y cuando finalmente leyó lo que Dios había dicho en realidad, rasgó sus vestiduras y lloró con un llanto que no pudo contener. Tenía 26 años, y había sido rey desde los 8. Su nombre era Josías. En el año 621, a.C., el sumo sacerdote Hilcías supervisaba las reparaciones del templo, reparaciones a un edificio tan descuidado bajo décadas de reyes idólatras que el libro de la ley se había perdido en algún lugar de su interior, enterrado bajo escombros y desuso. Cuando Hilcías encontró el rollo y lo hizo leer al joven rey, la respuesta de Josías fue inmediata y física. Rasgó sus vestiduras, lloró sin contención. Para entender cuán extraordinario fue Josías, hay que comprender quiénes lo rodeaban y de dónde venía. Su abuelo era Manasés, el rey que había colocado el ídolo en el Santísimo y que, según el segundo libro de los Reyes, había derramado tanta sangre inocente que llenó Jerusalén de un extremo al otro. Su padre era Amón, un rey tan corrupto y tan despreciado que sus propios siervos lo asesinaron después de tan solo 2 años en el trono. Josías creció en el interior de un linaje de fracasos espirituales catastróficos sin precedentes, y sin embargo, cuando se encontró con las palabras reales de Dios, algo se abrió en él que toda esa historia no había podido suprimir ni extinguir. Lo que siguió fue la reforma religiosa más completa de la historia registrada de Israel. Josías retiró y quemó el poste de Asherá del templo. Demolió las casas de los prostitutos del culto masculino que se encontraban dentro del complejo del templo. Profanó el Tofet, el lugar del sacrificio de niños en el valle de Hinnom, de modo que nadie pudiera volver a usarlo. Derribó los lugares altos que el propio Salomón había construido para los dioses extranjeros siglos atrás. Destruyó altares de un extremo al otro de la tierra sin dejar ninguno en pie. El segundo libro de los Reyes registra su veredicto sin ambigüedades. Antes de él no hubo ningún rey como él que se volviera a Yahweh con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas según toda la ley de Moisés. Luego, en el año 609 a.C., a la edad de 39 años, Josías salió a interceptar al faraón Necao en el valle de Megido. Fue herido mortalmente por una flecha. Su cuerpo fue traído de regreso a Jerusalén en un carro. La nación lloró su pérdida con un lamento colectivo. Su hijo Joacaz duró 3 meses antes de ser depuesto por Egipto. El siguiente rey revirtió todo lo que Josías había construido con tanto sacrificio. En el plazo de 23 años desde la muerte de Josías, cada altar había sido reconstruido. Cada lugar alto había sido restaurado. El Tofet, que Josías había profanado, volvía a estar operativo. El mayor avivamiento de la historia de Israel duró menos de una sola generación. Y ahora, con cada freno removido y cada barrera destruida, el tercer dios reclamó su pago. Su nombre era Moloc, y su moneda no era grano, no era aceite, no era canto ni danza, ni ninguna ofrenda de los frutos de la tierra. Era carne, la carne más inocente disponible. El nombre deriva de la misma raíz semítica que la palabra hebrea para rey. Milcom, Malcam, era la divinidad de los amonitas, la nación al este del Jordán. Pero su culto se había extendido hacia el oeste en Fenicia y profundamente en Canaán. Y a diferencia de Baal, que quería rituales para la lluvia, y a diferencia de Asherá, que quería tortas y postes de madera, Moloc tenía una moneda completamente diferente. No grano,
no aceite. Carne, la carne más inocente disponible en el mundo. El Levítico prohíbe explícitamente la práctica con palabras que no dejan lugar a ninguna interpretación alternativa. La prohibición existe porque la práctica existía. Dios no prohíbe lo que nadie está haciendo. El primer rey israelita documentado que realizó sacrificios de niños a Moloc no fue un rey pagano ni un gobernante extranjero. Fue Acaz, descendiente de David, un hombre sentado en el trono de la línea del pacto de Dios. El segundo libro de las Crónicas registra que quemó a sus hijos en el valle del hijo de Hinnom, un rey en el trono de Dios, de la dinastía elegida por Dios, que sacrificaba a sus propios hijos a un dios extranjero de fuego. El lugar donde esto ocurría se encontraba justo fuera de la muralla sur de Jerusalén, al alcance del sonido y del olor de la ciudad santa. El valle se llamaba Ginom, el valle de Hinnom, y dentro de él había una instalación específica llamada Tofet. La palabra significa tambor. El Tofet era el lugar de los tambores. Esos tambores no eran ceremoniales, no eran musicales en ningún sentido del término. Estaban construidos para ahogar los sonidos que venían del fuego. No el crepitar de la madera, no el rugido de las llamas, los sonidos que los padres no podían soportar escuchar y que no podían ser dejados escuchar, porque si los escuchaban podrían detenerse. Los tambores eran misericordia, una misericordia terrible y devastadora que la lógica de todo un sistema teológico había vuelto necesaria para que la maquinaria del culto pudiera seguir funcionando. Imagina a un padre que ha recorrido este camino hasta su final. Llevó a su hijo sobre los hombros cuando el niño era pequeño. Escuchó reírse a ese niño con una risa que llenaba la casa. Lo vio dormir con la paz absoluta de la infancia. Y ahora camina hacia el valle, porque el sacerdote le ha dicho que este es el precio que debe pagar. Este es el costo de la protección que necesita. Esta es la póliza de seguro que Baal no podía garantizar y que Asherá no podía asegurar. La transacción última, la prima definitiva que el sistema exige, y los tambores comienzan a sonar para cubrir lo que no debe ser escuchado. El profeta Jeremías registra la respuesta de Dios al Tofet en términos que no se encuentran casi en ningún otro lugar de la literatura profética. Dios dice de los sacrificios de niños en el valle que no lo había mandado, ni había subido en su corazón que hicieran esta abominación. Después del exilio babilónico, el valle de Hinnom nunca fue restaurado. Se convirtió en un lugar de residuos y fuego perpetuo donde los desechos de Jerusalén eran arrojados sin cesar. En griego, el nombre se convirtió en Gehenna, la palabra que Jesús de Nazaret usó 11 de las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento como su imagen principal para el lugar de la separación final y permanente de Dios. El valle donde Israel cometió su peor pecado se convirtió en la palabra que el Hijo de Dios eligió para el juicio eterno. Eso no es coincidencia. Es el peso de la historia convirtiéndose en teología, la geografía de la vergüenza convirtiéndose en el lenguaje del juicio divino.